que es la capacidad que tiene el Consejo de la Judicatura de evaluar a los funcionarios del sector justicia. Efectivamente, como se dijo en este espacio, el artículo 187 de la Constitución dice que los servidores judiciales tienen derecho a permanecer en el desempeño de su cargo mientras no exista una causa legal para separarlos. Estarán sometidos a una evaluación individual y periódica, y aquellos que efectivamente no alcancen los mínimos requeridos serán removidos. Eso dice el artículo 187, algo que viene desarrollado de manera más específica en el Código Orgánico de la Función Judicial. Así es que eso es lo que ha hecho en definitiva la Judicatura, y contrario a lo que sucedió en este espacio con la presidenta de la Judicatura, yo en cambio prefiero destacar lo positivo, Milton. Se ha entregado información a la ciudadanía. No ha sido un proceso hecho con opacidad, no ha sido un proceso que ha entregado información a medias, si bien se han producido retardos en entrega de información o de subida de información a la sección respectiva en la página web del Consejo de la Judicatura. Esta información ha estado ahí. Y eso precisamente es lo que nos ha permitido hacer veeduría de un proceso, porque para quienes conocen la forma en la que se hacen veedurías, observatorios, no necesariamente implica la presencia física de la persona a lo largo de los procesos, sino que implica una revisión y análisis de la información que está disponible. Así es que, insisto, mi punto de partida es destacar la entrega de información por parte del Consejo de la Judicatura. Ahora, en septiembre, producto de un pedido anterior junto a la Fundación para el Debido Proceso, DPLF de Washington, que además no es la primera vez que lo hacemos. Recordarán ustedes, por ejemplo, el famoso informe Pázara. Ese fue trabajado con la Fundación para el Debido Proceso. Se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la realización de una audiencia temática para hablar, en primer lugar, de los procesos a cargo del Consejo de Participación Transitorio, y mencionar también el tema de la evaluación que se estaba llevando a cabo en aquel entonces a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. No movidos por ningún interés, Milton, no movidos por ningún asunto particular o, como se dijo, incluso oscuros intereses. No es la primera vez que estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aquí sí, por ejemplo, me preocupa, porque yo recuerdo que en este país hubo un personaje que ocupó además del cargo más alto de la política nacional, que cada que la sociedad civil acudía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, él se quejaba diciendo que se había ido allá para hacerle quedar mal. Yo pensé que eso ya había desaparecido, pero parece que en algunas instituciones aún hay rezagos de ese comportamiento correísta. Este espacio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un espacio además al que concurrió el Consejo de la Judicatura y presentó sus observaciones. ¿Y por qué la presidenta habla de oscuros intereses? Bueno, no quisiera yo usar el refrán popular de que cada ladrón juzga por su condición, no creo que sea aplicable, pero entiendo de lo que escuché toda la entrevista, de que sí habría sectores interesados en bloquear la evaluación a la Corte Nacional. Pero nosotros incluso, Ciudadanía y Desarrollo, Observatorio Judicial y la Fundación para el Debido Proceso, fuimos enfáticos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en decir que jamás cuestionamos la capacidad de evaluar que tiene el Consejo de la Judicatura, pero que nos preocupaba el fin, porque, por ejemplo, a propósito de esto de la sanción que implica la salida de los jueces y conjueces, el desarrollo normativo del artículo que mencioné de la Constitución en el Código Orgánico de la Función Judicial dice que en caso de que los servidores judiciales no alcancen los mínimos requeridos, serán evaluados nuevamente en un lapso de 3 meses, y que en caso de mantenerse una calificación deficiente serán removidos. ¿Y sabes, Milton, por qué fuimos allá? Principalmente por una razón, porque los ecuatorianos no queremos
dentro de pocos meses, tener que pagar nuevamente millonarias indemnizaciones cuando le demanden al Estado ecuatoriano, como ocurrió con el cese de los miembros de la entonces Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional. Indemnizaciones que hasta ahora estamos pagando los ecuatorianos. 8:23, estamos conversando con Mauricio Darcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, con esto que nos menciona, ustedes también mencionaron que fueron veedores de este proceso como Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Cuáles son los hallazgos que tienen en esta veeduría que entiendo la van a presentar hoy? Bueno, nosotros lo que hemos observado, por ejemplo, es este hecho de que se conforme un comité evaluador. Ojo, la ley sí le faculta al Consejo de la Judicatura a crear un comité de apoyo a la evaluación. Y por eso los miembros del comité evaluador se autocorrigen de manera inmediata y dicen, no, nosotros no vamos a evaluar, vamos a apoyar la evaluación. Sin embargo, las resoluciones que crean el comité mantienen el término comité evaluador. La capacidad de evaluación es una potestad indelegable del Consejo de la Judicatura, precisamente para evitar que el día de mañana, cuando vengan las demandas internacionales, haya simplemente un lavado de manos por parte de quienes podrían haber vulnerado principios establecidos en la Constitución y en la ley. Ese quizá es el punto más ruidoso dentro de este proceso. Pero el Consejo de la Judicatura dijo que nunca delegó, que esta comisión, que sí es cierto, se le cambió el nombre, nunca hizo el trabajo de evaluación, sino de un apoyo técnico nada más. Bueno, pues en ese sentido, entonces nada tiene que temer el Consejo de la Judicatura. Ha hecho su trabajo y en caso de que vengan las demandas internacionales, pues ellos sabrán entregar esa salida y decir, no, jamás, por ejemplo, delegamos nuestra potestad evaluatoria. Sin embargo, por ejemplo, en la práctica, se vio que miembros de este comité de apoyo sí participaron, unos más que otros, por supuesto, de los procesos de evaluación oral de manera directa. Incluso se produjo un incidente en una de las audiencias en el que se personalizó el intercambio de ideas entre un miembro de un comité evaluador y uno de los jueces que además ha superado la evaluación. Así es que creo que es importante, y de nuevo, destaco el acceso a la información y la entrega de información del Consejo de la Judicatura que nos permitió, por ejemplo, ver en tiempo real las comparecencias orales de quienes estaban siendo evaluados. Ahora, en la práctica, ¿por qué establece, y quiero ser enfático en esto, el tema de que hay una nueva evaluación, o debería, según el Código Orgánico de la Función Judicial, haber una nueva evaluación? Porque hay jueces que se quedan en el límite. La resolución del Consejo de la Judicatura es la que dice, el que no supera los 80 puntos se va. Y tenemos dos casos de jueces de la Corte Nacional. El juez Pablo Tinajero y el juez José Luis Terán, que sacan 79.20 y 79.10 respectivamente. Es decir, se quedan en el límite. Y ellos también en este caso han sido sancionados con la destitución o el cese de funciones. Así es que, en definitiva... ¿Pero qué deberían ser? ¿Permitidos pasar porque están en el límite? No es una cuestión, Milton, de qué debería decirse o hacerse. Es cuestión de regirse por lo que dice la ley. En este país no se puede llevar adelante procesos por demandas ciudadanas, porque la gente lo pidió. No nos quejábamos de eso en el último paro nacional. La ciudadanía, en el referendo de febrero del año pasado, no habló del sector justicia, en específico. Habló de las autoridades que habían sido designadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora lo que tenemos es un proceso en el que se interpretan normas, se llega incluso al absurdo de en un foro internacional decir que los jueces de la Corte Nacional no tienen garantía de inamovilidad, lo cual es un principio que está consagrado en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y pues simplemente se llevan adelante acciones porque son populares. La justicia no es un concurso de popularidad, Milton. Y si bien la gente sabe del nivel de corrupción del sector justicia, si bien la gente sabe que llegaban sentencias a los jueces en flash memories o incluso ya listas para que se firme,
Las cosas tienen que hacerse bien. ¿Para qué? Para evitar que el día de mañana nos demanden y sea Milton, Verónica y Mauricio los que terminemos pagando millonarias indemnizaciones cuando la justicia internacional diga que alguna falla hubo en el proceso, que se vulneró garantías básicas y legislación local, y ahora nos toca pues resarcir el daño con recursos que les pertenecen a los ecuatorianos. Ahora, Mauricio, hay hallazgos interesantes en esta evaluación. Por ejemplo, además de los resultados que de 24 de 36 magistrados no pasaron esta evaluación, también nos da a pensar qué calidad de jueces teníamos, pero también el hecho de que mencionabas, se llegaban, por ejemplo, casos en los que se emitían sentencias con formatos ya preestablecidos, con jurisprudencia que no tenía nada que ver con los casos. Es decir, muchas cosas que no están bien y que no estaban bien y no han estado bien. ¿Cómo cambiar eso si no es con una evaluación de este tipo? ¿O qué tendría que hacer? Todo está previsto en la legislación, Verónica, porque, por ejemplo, también se decía, tenemos hallazgos de enriquecimiento o posible enriquecimiento ilícito de los jueces. ¿A quién le corresponde, Milton? Revisar las declaraciones patrimoniales juradas. Contraloría. Hacer examen y judicializar de ser el caso. Claramente a Contraloría. Y nosotros decimos, por ejemplo, ¿para qué se hace una revisión por parte del Consejo de la Judicatura de manera específica en este proceso de evaluación, cuando eso debería hacerlo la instancia competente? Y los indicios están ahí, y los indicios están no solo en la Corte Nacional de Justicia. Yo quisiera, por ejemplo, preguntarle al Contralor, preguntarle a la Unidad de Análisis Financiero, a la UAFE, ¿qué acciones han iniciado ante los hallazgos de posible enriquecimiento ilícito de los ex jueces de la Corte Constitucional, que fueron además de conocimiento público a través de un portal de periodismo de investigación? ¿Qué acciones se han llevado a cabo? Entonces las cosas hay que hacerlas bien para evitar consecuencias posteriores. Y aquí no estamos movidos por ningún otro interés que no sea la defensa del Estado de Derecho, la defensa de los principios constitucionales, porque solo así, Milton, vamos a lograr institucionalizar de manera real el Ecuador, para que el día de mañana, si es que este Consejo de la Judicatura no tiene interés alguno, no venga otro Consejo de la Judicatura con intereses a decir, uy, evaluemos a las Cortes y pongamos a nuestros amigos a dedo. El resultado probablemente en este caso sea positivo, pero también hay que cuidar las formas para evitar consecuencias posteriores. Bueno, las formas que tienen que tomar ahora estos señores de la Judicatura para reemplazar a los jueces que se fueron es muy delicado, porque es fácil cesar. Lo difícil es reemplazar y mejorar, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Y a lo que estamos abocados, según percibo, es a un tema de parches y en el camino a ver la forma de elegir a los nuevos. Y hay un punto en esto, Milton, que es importante. El 4 de octubre, la presidenta del Consejo de la Judicatura ingresa una consulta a la Procuraduría General del Estado respecto a qué pasa si es que se producen vacíos en la designación de estos jueces o con jueces temporales, que es el objetivo, y pues la Procuraduría responde en un documento de 4 páginas respecto a la normativa que se tiene que aplicar. Pero a mí lo que me preocupa es el cierre de la carta o del dictamen o del pronunciamiento de la Procuraduría, porque el doctor Salvador Crespo, el procurador, dice: el presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo responsabilidad exclusiva de la entidad consultante su aplicación a casos particulares. Un lavado de manos de la Procuraduría en el que le dice: estas son las normas, usted sabrá si las aplica. Si bien este dictamen, según la normativa ecuatoriana, es vinculante, yo me lavo las manos, dice el procurador, y es su responsabilidad, porque probablemente la Procuraduría sabe lo que dijo el doctor Albán en este espacio, que es la existencia de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace observaciones puntuales y claras respecto a la designación de jueces con jueces o autoridades judiciales temporales. 8:32, nos acompaña Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Con lo dicho, Mauricio, y esta preocupación que surge de quienes reemplazarían a los jueces salientes, ¿cómo debe darse este proceso para reemplazarlos? Bueno, lo que dice el dictamen de la Procuraduría, en definitiva, es que se tiene que llevar adelante el proceso que está establecido tanto en la Constitución como en el Código Orgánico de la Función Judicial. En este caso, la señora presidenta de la Judicatura también ha dicho que esto es en definitiva un efecto de ascenso entre jueces de cortes provinciales, entre jueces de primera instancia, para asegurar. Obviamente esto tiene lugar porque la Constitución manda que la Corte Nacional de Justicia esté integrada por 21 jueces, pero como ustedes saben, apenas 13 entre jueces y conjueces han superado la evaluación, es decir, hay 8 huecos por llenar de los titulares. Y en este caso, esas personas que se titularicen temporalmente de los espacios de la Corte Nacional de Justicia cesarán en sus funciones una vez que se lleve a cabo el proceso correspondiente a finales del año 2020 e inicios del 2021. Ahora, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, ha pedido que se nombren 26 jueces. Ella ha procedido a repartir nuevamente las salas especializadas y dice que se necesitan 26 conjueces para que funjan de jueces. Y de conjueces también, por supuesto. Pero no resuelve el problema porque esos conjueces van a ser miembros de cortes provinciales. Y a las cortes provinciales, ¿quiénes van a ir? Tienen que ir, como se decía, por ascenso, jueces de primera instancia. O sea, a ver, si es que jueces de cortes provinciales son, entre comillas, ascendidos a ocupar estos espacios temporales en la Corte Nacional, no nos olvidemos que a nivel provincial también hay conjueces. Y ocuparán esos espacios. Pero si hace falta, tendrán que darse esta suerte de ascensos para ir llenando las vacantes. Como se decía en este espacio, probablemente se produzcan huecos, ¿sí? Y esos son casos específicos que tendrán que ser resueltos. Pero en este caso, dado que la justicia no puede paralizarse, más aún en una instancia como la Corte Nacional de Justicia, que es la que conoce la casación, donde los tiempos son bastante más ajustados para solucionar problemas de derecho, pues simplemente hay que dar viabilidad para que este país no se quede sin justicia, como ocurrió, por ejemplo, cuando cesaron a los miembros de la Corte Constitucional y el Consejo Transitorio declaró una suerte de vacancia constitucional, dejando en el limbo un montón de causas. Ahora, los jueces cesados, el proceso que acaba de terminar, determina lo que decía Vero hace un momento, ese tema de las sentencias que tenían una especie de matriz y que hablaban de estas mediocridades, si se quiere así, de la función judicial. Pero del otro lado está el tema de la posible enriquecimiento ilícito de algunos jueces. Esos incrementos de patrimonio de hasta el 300% en algunos casos, unas cosas que... ¿Y cómo logran hacer que no eso? tienen pie ni cabeza, Milton, y que tienen que ser judicializados. Y si hay enriquecimiento ilícito por parte de jueces, deben procesarse penalmente los casos para que esta gente termine donde debe terminar, tras las rejas, no para que queden simples declaraciones. Por eso yo decía hace un momento, ¿qué ha pasado con los jueces de la Corte Constitucional cuando muchos fueron investigados en su patrimonio y se detectó incrementos irregulares? ¿Qué ha pasado con esos temas? Ahora, tú estás topando este caso en específico de miembros de la Corte Nacional, que tienen además un ingreso puntual, mensual, y como bien decía en este espacio la señora Maldonado, pueden solo dedicarse excepcionalmente, si es que su tiempo les permite, a la cátedra universitaria. Tú incluso decías $15 extra más. $15 extra más no da pues para enriquecimiento ilícito. Pero si aparecen... No da para que subas tu patrimonio. Pero en ese caso, insisto, quien tiene que actuar es la Contraloría, quien tiene que actuar es la Fiscalía. Tiene que judicializarse estos temas para, en caso de haber enriquecimiento ilícito, que los responsables terminen, insisto, en la cárcel. Y esto aplica para la Corte Nacional, aplica para las Cortes Provinciales y aplica para todos los miembros del sector justicia, sin excepción. Ahora, después de todo esto, que sí puede generar demandas internacionales por parte de algunos magistrados que sientan que sus derechos han sido vulnerados por
cualquier razón de las que tú has enumerado hace un momento, el país no se queda un poco más tranquilo de saber que se ha hecho un proceso para, de alguna manera, buscar mejorar la justicia. Y esperemos que efectivamente mejore, Milton. Creo que es responsabilidad de los ciudadanos vigilar para que la única consecuencia positiva de un proceso de este tipo sea la mejora de la justicia. Esperemos que no vengan demandas internacionales. Ojalá, porque quienes pagamos somos nosotros. ¿Y sabes si es que hay algún magistrado interesado en presentar demandas? Yo ahí sí tengo, olfato, que están agotando las instancias internas. Lo que se mencionaba de llevar adelante acciones de inconstitucionalidad, acciones de protección, tiene el objeto de agotar las instancias internas para acudir a las instancias internacionales. Para mí ese tema es muy claro. Y aquí decíamos, en este mismo espacio, Milton, cuando los miembros del Consejo de Participación Transitorio eran vitoreados y aplaudidos por la ciudadanía por descorreizar los espacios de control, que cualquier cosa justificaba con tal de cambiar ciertos sectores o ciertas instituciones. Sí sabes que estamos demandados ya internacionalmente por autoridades cesadas por el Consejo Transitorio, ¿no? Que esos procesos siguen adelante y que muy probablemente quienes vitoreaban al señor Trujillo, que en paz descanse, y a los miembros del Consejo Transitorio, después maldigan el hecho de tener que pagarles al ex defensor del pueblo o a ex miembros del Consejo Nacional Electoral millonarias indemnizaciones por cese ilegal de funciones. Oye, a propósito, el señor Pazmiño, expresidente de la Corte Constitucional, nombrado vicepresidente de la Corte IDH, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿qué tal? Bueno, es el proceso normal dentro de la Corte Interamericana. He visto en redes sociales unos debates intensos sobre esta designación y pues en lo personal me parece el premio consuelo para un juez que no va a ser reelecto en 2021, porque dudo mucho que el gobierno de Ecuador presente nuevamente la candidatura de Pazmiño para renovar periodo. Pazmiño cesa en funciones en enero del 2021, así es que para que se despida con un cargo, me imagino que hizo suficiente lobby al interior de la Corte para que le nombren vicepresidente. No me referiré a lo que ya conocemos, que son las actuaciones previas del señor cuando dirigió la Corte Constitucional, de la que además la doctora Maldonado fue parte, sino al hecho de que muchas de las acciones de esa Corte Constitucional vulneraron derechos fundamentales. Resulta una contradicción que una persona que con su firma, con su voto, con su aval, dio paso a violaciones de derechos en Ecuador, hoy ostente un cargo de vicepresidente del más alto órgano de justicia a nivel interamericano. Bien, gracias Mauricio. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Presentan hoy el informe de veeduría? ¿A qué hora, en dónde? No, hoy simplemente lo haremos público a través de la página web y las redes sociales de la organización. Nosotros no somos de convocar a grandes ruedas de prensa o así. Simplemente vamos a entregar el resultado de sabiduría con nuestras observaciones, con nuestras conclusiones y de nuevo para ratificar una veeduría hecha sin intereses ocultos, sin intereses particulares y agradeciendo la entrega de información permanente por parte del Consejo de la Judicatura. Ojalá en todos los procesos que lleven adelante sigan manteniendo este estándar de transparencia que les ha caracterizado en esta nueva gestión. Gracias, Mauricio. Vamos a la pausa y viene Alejandro Zavala para hablar del Congreso Iberoamericano de Comunicación Política. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. 8:41. Inicio de espacio publicitario. Siempre recuerdo la primera vez que ella y yo nos encontramos en una tienda. La emoción con la que me vio. Esa expresión nunca la voy a olvidar.
A partir de ese momento todo ha sido risas y aventuras. Han pasado 15 años y sé que sigo siendo su favorito. Soy el oso Pancho. En esta Navidad, regala una parte de ti. Conoce más en dinersclub.com.es/Navidad. Diners Club, tu mundo sin límites. ¿Qué hace que la Navidad sea tan especial? Los cálidos abrazos y la alegría de reencontrarte con los tuyos. Y a esto súmale un ambiente renovado, con nuevos locales, una decoración única y el regalo más fabuloso de todos, un increíble Audi Q5. Escuchaste bien, esta Navidad Mall El Jardín te regala este maravilloso auto. Participa acumulando $50 en facturas. Si pagas con Pacificard, recibes triple cupón. Promoción válida del 14 de noviembre 2019 al 5 de enero 2020. Sorteo 6 de enero. Auspician Audi y Pacificard. Aplican condiciones. Mall El Jardín. Este 29 de noviembre, celebra la capital como en los viejos tiempos. En la Plaza de Toros Quito, en una noche de música, tapas, amigos y alegría. Tapeando en el ruedo vuelve, junto a Revista Cosas. Disfruta de la música del grupo Raya desde España. Baila con el divertido show de la City Band y festeja con el mejor ambiente y gastronomía. Compra tus entradas en cosas.com.es. Socios Diners Club reciben 15% de descuento. Diners Club, tu mundo sin límites. ¿Buscas inspiración para viajar? México te espera. La Ciudad de México ofrece una extraordinaria oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento. Visita sus museos, maravíllate con sus conciertos, festivales de arte y disfruta de unas emocionantes vacaciones. Con Interjet Airlines, viaja con el mejor servicio a bordo, gran espacio entre asientos, snacks y bebidas a bordo sin costo. Podrás llevar hasta 50 kilogramos de equipaje documentado, con tarifas desde $399, viaje de ida y vuelta a Ciudad de México. Compra con Interjet.com y vive México. Inicio de operaciones 29 de octubre. Consulta términos y condiciones. Black Friday en Hillary Resort. Disfruta más de 11 actividades temáticas de diversión con las mejores tarifas. No busques más. Ven a Hillary Resort. Compra del 27 al 30 de noviembre y aprovecha nuestro Black Friday con super tarifas de alojamiento y pasería. Sorpréndete con nuestro todo incluido y disfruta de una experiencia única en el mejor resort del Ecuador. Aplica condiciones. Reserva ahora al 1-800-900-600 o al 073-700-260. Hillary, es Ecuador. Realiza tus compras en Supermercados Alo Diners. Del 14 de noviembre al 3 de diciembre, por cada $80 en consumos en Supermax y Mi Comisariato, Supermercado Santa María, Almacenes Tía y Coral Hipermercados, participas para ganar la devolución de tus compras durante un año. Serán 5 ganadores. Además, gana una de las 100 gift cards de $300. Conoce más en alodiners.com.es. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Fin de espacio publicitario.